Después de 7 años, ella despierta en los brazos del hombre que arruinó su vida y él debe salvarla. Pero esta vez, perderla de nuevo sería su condena. El aroma a café recién hecho se filtraba lentamente por los rincones de la habitación, mezclándose con el suave perfume de gardenias que alguien había colocado en el buró. Sofía Mendoza sintió primero el calor de una mano acariciando su cabello, dedos familiares que trazaban patrones conocidos sobre su frente. Era una sensación que su mente reconocía, pero que no lograba ubicar en el tiempo. «Buenos días, mi amor», susurró una voz ronca cerca de su oído. «Hoy hace exactamente 7 años, 2 meses y 15 días que te fuiste de mí». Los párpados de Sofía se movieron lentamente, como pétalos de flor que luchan contra una brisa persistente. La luz del sol matutino se filtraba por las cortinas color marfil, creando patrones dorados en el techo que no reconocía. Cuando finalmente logró abrir los ojos completamente, se encontró mirando directamente a los ojos color miel de Diego Herrera. «No», fue lo único que logró susurrar, su voz quebrada por años de silencio. Diego se incorporó inmediatamente, sus manos temblando mientras alcanzaba el vaso de agua que mantenía siempre en la mesita de noche. Había envejecido. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su cabello mostraba hebras grises en las sienes y había una tristeza en su mirada que Sofía no recordaba haber visto antes. «Tranquila, Sofía. ¿Estás segura? Estás en casa». Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. «¿Casa?». Sofía intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía como esperaba. 7 años de inmovilidad habían cobrado su precio. «Esta no es mi casa. Mi casa. Mi apartamento en la Condesa». «Sofía, han pasado 7 años». Diego se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. 7 años desde el accidente, desde que... «No». La palabra salió con más fuerza de la que su cuerpo débil podía manejar. «Aléjate de mí. Tú destruiste todo. La estafa, las familias, el dinero». Los recuerdos llegaban en oleadas confusas y dolorosas. En ese momento, una niña pequeña de aproximadamente 6 años apareció en el umbral de la puerta, con cabello castaño en coletas y enormes ojos color miel idénticos a los de Diego. Llevaba un uniforme escolar y una mochila rosa con forma de unicornio. «¿Papá? ¿Por qué está gritando la señora?», preguntó la niña con la inocencia característica de su edad. Sofía se quedó sin aliento. «¿Papá? ¿Diego tenía una hija? Valentina, mi amor, ve a desayunar. Rosa ya preparó tus hot cakes favoritos». Diego le respondió con una sonrisa forzada mientras se acercaba a la pequeña. «¿Ella es la señora que duerme mucho? ¿Ya despertó como los príncipes en los cuentos?». Valentina se acercó curiosa hacia la cama, sin temor alguno. Sofía sintió como si el mundo se moviera en cámara lenta. Esta niña había crecido aquí, en esta casa, con Diego cuidando de una mujer en coma. ¿Cuántas preguntas habría hecho sobre ella? ¿Cuántas noches Diego habría tenido que explicar por qué había una extraña durmiendo en su hogar? «Sí, mi pequeña». Finalmente despertó, murmuró Diego, acariciando el cabello de su hija. «Ahora ve a desayunar, por favor. Llegarás tarde a la escuela». Valentina asintió y se acercó un poco más a Sofía. «Hola, señora. Me llamo Valentina Herrera Morales. Papá dice que te conocía desde antes de que yo naciera. ¿Quiere que le traiga un poco de jugo de naranja? Rosa siempre dice que el jugo de naranja cura todo». La inocencia y amabilidad en la voz de la niña contrastaba dolorosamente con la confusión y resentimiento que Sofía sentía hacia su padre. «Gracias, Valentina. Eres muy amable». Una mujer mayor, evidentemente la empleada doméstica mencionada como Rosa, apareció y gentilmente guió a Valentina hacia la cocina. «Ven, mi niña. Deja que tu papá hable con la señora Sofía». Cuando quedaron solos, el silencio se volvió ensordecedor. Sofía observaba a Diego, notando cada cambio en su apariencia, cada nueva línea de expresión que hablaba de años de preocupación y arrepentimiento. «¿Dónde está tu esposa?», preguntó finalmente. «Murió hace 4 años. Cáncer», respondió Diego sin apartar la mirada. «Valentina solo me tiene a mí ahora, y te tiene a ti, aunque nunca lo supiera hasta hoy». «Doctor». Roberto Castillo llegó 2 horas después, alertado por la llamada desesperada de Diego.
Era el mismo neurólogo que había atendido a Sofía desde el accidente, un hombre de unos 50 años con barba grisácea y una paciencia infinita que había sido testigo de la vigilia constante de Diego durante todos esos años. «Es un milagro, Sofía», le dijo mientras examinaba sus pupilas con una pequeña linterna. «En casos como el tuyo, después de tanto tiempo, las posibilidades de recuperación eran mínimas». Diego nunca perdió la fe. Sofía evitó mirar hacia donde Diego permanecía de pie junto a la ventana, observando el jardín donde Valentina jugaba después de regresar de la escuela. «Doctor, necesito entender qué ha pasado. ¿Por qué estoy aquí y no en un hospital?» «Estuviste en el Hospital Nacional durante los primeros 2 años», explicó el doctor Castillo mientras revisaba sus reflejos. «Pero Diego insistió en trasladarte a una clínica privada especializada y finalmente, hace 3 años, se hizo cargo de tu cuidado completamente aquí en casa. Contrató enfermeras especializadas las 24 horas, fisioterapeutas, todo el equipo médico necesario. ¿Por qué?» Las palabras salieron cargadas de dolor y confusión. «Después de lo que pasó entre nosotros», Diego se volteó desde la ventana, «porque nunca dejé de amarte, Sofía, y porque todo lo que pasó fue mi culpa». El doctor Castillo miró entre ambos, sintiendo la tensión palpable. «Voy a dejarlos solos para que puedan hablar. Pero, Sofía, necesitas saber que Diego ha sido más que un simple cuidador. Ha sido tu guardián, tu protector. Nunca faltó a una sola cita médica. Nunca dejó de hablarte. Nunca dejó de creer que regresarías». Cuando el doctor se fue, Sofía y Diego permanecieron en silencio durante largos minutos. El sol de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas, creando sombras largas en la habitación que había sido su mundo durante 7 años sin que ella lo supiera. «La noche del accidente», comenzó Diego, su voz apenas un susurro. «Después de que descubriste lo de las estafas, después de esa pelea terrible que tuvimos, te seguí. Quería explicarte, pedirte perdón, decirte que ya había empezado a devolver el dinero, pero cuando llegué al lugar del accidente...» Sofía cerró los ojos tratando de recordar. Las imágenes llegaban en fragmentos, la lluvia golpeando el parabrisas, las luces de otro carro acercándose demasiado rápido, el sonido del metal retorciéndose. «Tu carro estaba completamente destrozado. Los paramédicos dijeron que era un milagro que siguieras viva», continuó Diego, acercándose lentamente a la silla junto a la cama. «Cuando desperté en el hospital 3 días después, lo primero que pregunté fue por ti. ¿Tú también resultaste herido? Traté de sacarte del carro antes de que llegaran los paramédicos. Me quemé las manos y el brazo derecho, pero no era nada comparado con...» Su voz se quebró. Sofía lo miró realmente por primera vez, notando las cicatrices que se extendían por sus manos y que desaparecían bajo las mangas de su camisa. Cicatrices que no estaban ahí 7 años atrás. «Los doctores dijeron que probablemente no despertarías nunca, pero yo no podía aceptarlo. No después de cómo te traté, no después de haberte lastimado tanto». Diego se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas. «Así que decidí quedarme contigo, cuidarte como debería haberte cuidado cuando estabas despierta». «¿Y Valentina?», preguntó Sofía recordando la dulzura en los ojos de la niña. «Conocí a Carmen 1 año después del accidente. Ella sabía toda la verdad sobre ti, sobre lo que había hecho, sobre mi decisión de cuidarte. Era enfermera en el hospital donde estabas. Al principio solo me ayudaba con tu cuidado, pero con el tiempo...» Diego suspiró profundamente. «Nunca le mentí sobre mis sentimientos. Ella sabía que una parte de mi corazón siempre sería tuya». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. La complejidad de la situación la abrumaba. Este hombre que la había traicionado había dedicado 7 años de su vida a cuidarla. Había tenido una esposa que aceptaba su amor dividido. Había criado una hija en una casa donde otra mujer dormía, como una sombra del pasado. «¿Ella te hizo feliz?», preguntó Sofía, sorprendiéndose de lo mucho que le importaba la respuesta. «Carmen era una buena mujer. Me dio a Valentina y me enseñó a perdonarme lo suficiente para seguir viviendo. Pero feliz». Diego la miró directamente a los ojos. «No he sido completamente feliz desde la noche que te perdí». El sonido de risas infantiles llenó el silencio. Valentina había regresado del jardín y estaba contándole a Rosa sobre su día en la escuela.
Su voz alegre contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional de la conversación en la habitación. «Tengo que procesar todo esto», murmuró Sofía, sintiéndose abrumada. «Necesito tiempo». «Tienes todo el tiempo del mundo», respondió Diego, poniéndose de pie. «Pero Sofía, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre por qué el accidente no fue realmente un accidente y por qué tu vida podría estar en peligro ahora que has despertado». La revelación de Diego cayó sobre Sofía como un balde de agua helada. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con que no fue un accidente?». Su voz salió más aguda de lo normal. Diego se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina, observando la calle con cautela antes de responder. «Después del accidente, contraté a un investigador privado. Los frenos de tu carro habían sido saboteados, Sofía. Alguien quería silenciarte permanentemente. Eso es imposible. Yo solo había descubierto lo de las estafas esa misma tarde. ¿Quién podría haber actuado tan rápido?». «Mi socio, Mauricio Vega». Diego se volteó hacia ella, su rostro endurecido por años de culpa y determinación. Él era quien realmente dirigía las estafas. Yo era solo la cara bonita, el encargado de convencer a los inversionistas con mi apellido y mis contactos. Cuando descubriste todo y amenazaste con ir a la policía, él entró en pánico. Sofía cerró los ojos, recordando fragmentos de esa terrible tarde. Había llegado temprano a las oficinas de Diego para sorprenderlo con la cena, solo para encontrar documentos que revelaban la verdad sobre los proyectos fraudulentos. Familias enteras que habían invertido sus ahorros de toda la vida en casas que nunca se construirían. «¿Dónde está ahora Mauricio?», se preguntó. «Esa es la parte que me preocupa». Diego se sentó nuevamente, tomando sus manos con cuidado. Salió de prisión hace 6 meses. Cumplió solo 5 años de una sentencia de 10 por cooperar con las autoridades y entregar información sobre otros casos de fraude inmobiliario. El corazón de Sofía se aceleró. «¿Y crees que sabe que he despertado?». «No lo creo, lo sé. Ayer por la noche recibí esto». Diego sacó su teléfono celular y le mostró un mensaje de texto de un número desconocido. «La bella durmiente finalmente despertó. Qué lástima que no pueda volver a dormir para siempre esta vez». Rosa apareció en la puerta con una bandeja de té de manzanilla, pero al ver las expresiones tensas de ambos, dejó la bandeja en silencio y se retiró discretamente. «He contratado seguridad adicional», continuó Diego. «Hay 2 guardias vigilando la casa las 24 horas, y he informado al detective Ramírez, quien llevó el caso original. Pero Sofía, tienes que entender que no puedes salir de aquí hasta que sepamos exactamente qué planea Mauricio». «No puedes mantenerme prisionera aquí», protestó Sofía, aunque su voz carecía de convicción. Su cuerpo aún estaba débil, y la realidad de la amenaza comenzaba a asentarse. «No eres mi prisionera». Diego se inclinó hacia adelante. «Pero tampoco voy a permitir que te pase algo ahora que finalmente has regresado a mí». En ese momento, Valentina irrumpió en la habitación con la energía característica de una niña de 6 años. «Papá, ¿puedo mostrarle a la señora Sofía mis dibujos?». Hice uno de ella durmiendo como la bella durmiente. La inocencia de la solicitud de Valentina contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Sofía miró a la niña, notando por primera vez lo mucho que se parecía a Diego, pero también había algo en sus gestos que le recordaba a alguien más. «Me encantaría ver tus dibujos, Valentina», respondió Sofía, forzando una sonrisa. Valentina corrió hacia su cuarto y regresó con una carpeta llena de dibujos. Los extendió sobre la cama cuidadosamente. Había docenas de ellos. Sofía durmiendo en la cama, Sofía en el jardín con flores, Sofía despierta sonriendo. Era evidente que la niña había pasado años imaginando cómo sería cuando finalmente despertara. «Este es mi favorito», dijo Valentina, señalando un dibujo donde 3 figuras estaban tomadas de la mano en un jardín. «Somos tú, papá y yo, como una familia real». Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Esta niña había crecido considerándola parte de su familia, sin saber realmente quién era o por qué estaba ahí. «Son hermosos, Valentina. Eres una artista increíble. ¿Te vas a quedar con nosotros ahora que ya despertaste?».
como en los cuentos donde todos viven felices para siempre. Diego intervino suavemente. Valentina, la señora Sofía necesita descansar y recuperarse. Ahora vamos a cenar, ¿sí? Después de que se llevara a Valentina, Sofía se quedó sola con los dibujos extendidos sobre la cama. Cada uno representaba años de una niña, imaginando una familia completa. Años de Diego explicándole por qué había una mujer durmiendo en su casa. Años de amor y esperanza, construidos alrededor de una promesa incierta. Cuando Diego regresó una hora después, encontró a Sofía mirando por la ventana hacia el jardín, donde había una pequeña casita de juegos que evidentemente había sido construida para Valentina. Ella cree que somos una familia, murmuró Sofía sin voltearse. En cierta forma lo hemos sido todos estos años, respondió Diego, manteniéndose a una distancia respetuosa. Valentina ha crecido conociendo tu historia, viendo cómo te cuidaba, leyéndote cuentos cuando era más pequeña. Para ella siempre has estado presente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo le explicas que su familia está construida sobre mentiras y traición? Las mentiras y la traición fueron mías, Sofía, no de ella, y no tuyas. Diego se acercó lentamente. Y durante estos 7 años he trabajado cada día para repararlas. Sofía finalmente se volteó hacia él. ¿Qué quieres decir? Cada una de las familias que esta fe ha recibido no solo el dinero que invirtieron, sino también las casas que se les prometieron. He vendido propiedades, he trabajado sin descanso, he usado cada peso que tengo para construir los desarrollos habitacionales que nunca se hicieron. La última familia recibió las llaves de su casa hace apenas 3 meses. La confesión dejó a Sofía sin palabras. Miró a este hombre que había conocido como ambicioso y egoísta, tratando de reconciliar esa imagen con la persona que tenía frente a ella. ¿Por qué?, susurró. Porque era lo correcto. Y porque sabía que si algún día despertabas, quería poder mirarte a los ojos y decirte que había enmendado mis errores. 3 días habían pasado desde que Sofía había despertado, y cada día traía nuevas revelaciones que sacudían su comprensión del mundo. Había comenzado a hacer terapia física con María Elena, una fisioterapeuta que había estado trabajando con su cuerpo durante los últimos 2 años, y aunque el progreso era lento, podía sentir que gradualmente recuperaba fuerzas. Esa mañana, mientras María Elena la ayudaba con ejercicios de movilidad, sonó el timbre de la casa. A través de la ventana, Sofía pudo ver a un hombre alto y delgado, de unos 40 años, vestido con un traje gris, hablando con uno de los guardias de seguridad. «Diego», llamó cuando lo vio pasar por el pasillo. «¿Quién es ese hombre?». Diego se asomó por la ventana y su expresión se endureció inmediatamente. «Es el detective Ramírez. Debe haber noticias sobre Mauricio». Minutos después, el detective entró a la habitación acompañado por Diego. Era un hombre serio, con ojos inteligentes y una presencia que inspiraba confianza. «Señora Mendoza, es un milagro verla despierta», dijo el detective Ramírez mientras se quitaba el sombrero. «Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la noche del accidente, si se siente con fuerzas». «Por supuesto», respondió Sofía, aunque sentía un nudo en el estómago. «¿Recuerda haber visto a Mauricio Vega el día del accidente?». Sofía cerró los ojos, concentrándose en los fragmentos de memoria que habían estado regresando gradualmente. «Sí, estaba en las oficinas cuando llegué esa tarde. Parecía muy nervioso cuando me vio revisando los documentos. Salió rápidamente después de hablar por teléfono. ¿Recuerda qué dijo durante esa llamada? Algo sobre solucionar el problema antes de que sea demasiado tarde. En ese momento pensé que se refería a encontrar una manera de devolver el dinero robado». El detective intercambió una mirada significativa con Diego. «Señora Mendoza, tenemos evidencia de que Mauricio contrató a alguien para sabotear su vehículo esa misma tarde. El mecánico que realizó el sabotaje fue arrestado hace 2 días. Ha confesado todo a cambio de una reducción de su sentencia». Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Una cosa era saber intelectualmente que el accidente había sido intencional. Otra muy diferente era tener la confirmación legal. «Hay más», continuó el detective. «Mauricio ha estado siguiendo a la familia Herrera desde que salió de prisión. Sabemos que ha estado observando esta casa, que conoce la rutina de Valentina para ir a la escuela,
y que ha estado haciendo preguntas sobre el estado médico de usted. ¿Qué recomienda que hagamos?, preguntó Diego, tomando instintivamente la mano de Sofía. He coordinado con la policía local para aumentar la patrulla en esta zona, pero honestamente creo que sería más seguro si pudieran trasladar a la familia temporalmente a otro lugar mientras capturamos a Mauricio. No, respondió Sofía inmediatamente, sorprendiendo a ambos hombres. No voy a permitir que Valentina sea desarraigada de su hogar por culpa de algo que pasó antes de que ella naciera. Sofía, tu seguridad es lo más importante, protestó Diego. No, lo más importante es que esa niña inocente no pague por los errores que cometimos los adultos. Sofía se incorporó con dificultad, su determinación dándole fuerza. Esta es su casa, su vida. Ya ha tenido suficientes cambios con mi despertar. En ese momento, como si hubiera sido convocada por la conversación, Valentina apareció en la puerta con su uniforme escolar y una expresión preocupada. ¿Por qué está el policía aquí? ¿Hice algo malo?, preguntó con la voz pequeña. Diego inmediatamente se acercó a su hija y la levantó en brazos. No, mi amor, no has hecho nada malo. El detective solo vino a visitarnos. ¿Es porque la señora Sofía despertó? ¿Es malo que haya despertado? Las preguntas inocentes de Valentina cortaron el corazón de Sofía como cuchillos. No, pequeña, intervino Sofía desde la cama. Es maravilloso que haya despertado. El detective solo quería asegurarse de que todos estemos bien. Valentina se bajó de los brazos de su padre y se acercó a Sofía. ¿Te vas a ir ahora que ya despertaste? La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Sofía miró a Diego, luego al detective y finalmente a los ojos esperanzados de Valentina. No me voy a ir, respondió finalmente, sorprendiendo incluso a ella misma. Esta también es mi casa ahora. El detective Ramírez asintió con aprobación. Entonces necesitamos un plan diferente. Voy a estacionar un auto de policía permanentemente frente a la casa y quiero que nadie salga sin escolta hasta nuevo aviso. ¿Eso incluye a Valentina para ir a la escuela?, preguntó Diego. Especialmente a Valentina. Mauricio podría intentar usarla para llegar a ustedes. Después de que el detective se fue, Diego se quedó con Sofía mientras Valentina hacía su tarea en la sala, bajo la vigilante mirada de Rosa. ¿Hablabas en serio sobre quedarte?, preguntó Diego suavemente. Sofía miró por la ventana hacia el jardín, donde podía ver los juguetes de Valentina esparcidos bajo el árbol de mango. Esa niña ha construido su mundo alrededor de la idea de que somos una familia. No puedo destrozar eso ahora, sin importar lo que sienta hacia ti. ¿Y qué sientes hacia mí, Sofía?, era la pregunta que había estado evitando desde que despertó. Observó a este hombre que la había traicionado, pero también la había cuidado, que había destruido su vida, pero también había pasado 7 años tratando de repararla. No lo sé, admitió finalmente. Estoy confundida, herida, asustada, pero también veo a la persona en la que te has convertido, y esa persona es muy diferente del hombre que conocí hace 7 años. Diego asintió, aceptando la honestidad brutal de su respuesta. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? El perdón no es algo que se pueda forzar, Diego. Es algo que se construye día a día, con acciones, con confianza. Sofía hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Valentina, por ti. Y tal vez por mí también. El sonido de la risa de Valentina llenó el silencio que siguió, recordándoles que independientemente de las complicaciones de su relación, había una vida inocente que dependía de las decisiones que tomaran. Una semana después del despertar de Sofía, la rutina de la casa había comenzado a establecerse en una nueva normalidad. Las mañanas comenzaban temprano con Valentina, preparándose para la escuela bajo la atenta mirada del oficial Mendoza, un policía joven que había sido asignado como escolta personal. Sofía había insistido en que el oficial usara ropa civil para no asustar a los otros niños en la escuela. Esa mañana en particular, Sofía estaba en el jardín por primera vez desde su despertar. María Elena la había ayudado a caminar hasta el patio trasero, donde se sentó en una silla de ruedas bajo la sombra del árbol de mango. El sol mexicano se sentía cálido en su piel y por primera vez en días experimentó algo parecido a la paz. ¿Te gusta mi casita?,
preguntó Valentina, señalando la pequeña estructura de madera pintada de rosa y blanco que Diego evidentemente había construido para ella. «Es hermosa», respondió Sofía sinceramente. «¿Juegas mucho ahí?» «Sí, pero siempre dejo un lugar para ti». Valentina corrió hacia la casita y salió con una pequeña silla de plástico. «Mira, papá me ayudó a ponerle tu nombre». Efectivamente, en el respaldo de la silla había una pequeña placa que decía «Silla de Sofía» en letras de colores. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Sofía, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «El año pasado, para tu cumpleaños. Papá dice que siempre celebramos tu cumpleaños aunque estés dormida. ¿Quieres venir a tomar el té conmigo en mi casita?» Sofía miró hacia la casa, donde Diego estaba observando desde la ventana de la cocina. Cuando sus miradas se encontraron, él le sonrió con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Con la ayuda de María Elena, Sofía logró trasladarse a la pequeña silla dentro de la casita de juegos. Era un espacio diminuto pero acogedor, decorado con dibujos de Valentina y pequeños muebles de juguete. En una esquina había una caja llena de cartas. «¿Qué son esas?», preguntó Sofía. «Son todas las cartas que te escribí mientras dormías», explicó Valentina con naturalidad mientras servía té imaginario en tacitas de plástico. «Papá me enseñó a escribir para que pudiera contarte sobre mi día. ¿Quieres que te lea algunas?» El corazón de Sofía se aceleró. «Me encantaría». Valentina tomó una carta al azar y comenzó a leer con la seriosa concentración de una niña que apenas está aprendiendo. «Querida Sofía, hoy perdí mi primer diente. Papá dice que el ratoncito Pérez vino y me dejó dinero. Espero que cuando despiertes todavía tengas todos tus dientes. Te amo, Valentina». «¿Cuántas cartas hay?», preguntó Sofía con la voz quebrada. «Una para cada día desde que aprendí a escribir. Papá dice que son como un diario, para que cuando despertaras pudieras saber todo lo que pasó». Sofía tomó la caja y vio que efectivamente estaba llena de pequeñas cartas, algunas con dibujos, otras con palabras escritas con la letra temblorosa de una niña aprendiendo. Representaban años de una vida vivida en paralelo, años de una niña, incluyendo a una extraña dormida en sus experiencias diarias. «¿Puedo leer más?», preguntó Sofía. «Sí, esta es cuando cumplí 5 años». Valentina sacó otra carta. «Querida Sofía, hoy fue mi cumpleaños y papá me hizo una fiesta. Invité a mis amigos y guardé un pedazo de pastel para ti. Lo puse junto a tu cama, pero papá dice que no puedes comer cuando duermes. ¿Cómo haces para no tener hambre?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. Esta niña había pasado años de su corta vida compartiendo momentos con alguien que no podía responder, creando una relación unilateral basada puramente en amor y esperanza. «Valentina», dijo Sofía suavemente, «gracias por escribirme todas estas cartas. Me ayudan a entender todo lo que me perdí. ¿Estás triste por haberte perdido tanto tiempo?». Era una pregunta profunda viniendo de una niña de 6 años. Sofía la consideró cuidadosamente. «Un poco», admitió, «pero también estoy feliz porque ahora puedo conocerte realmente y puedo escribirte cartas de vuelta». Los ojos de Valentina se iluminaron. «¿En serio? ¿Me vas a escribir cartas?». «Todos los días, si quieres». En ese momento, Diego apareció en la entrada de la casita. «¿Puedo unirme a esta fiesta de té?». «Sí, pero tienes que sentarte en el suelo porque no hay más sillas», respondió Valentina alegremente. Diego se sentó en el suelo de la casita, sus largas piernas dobladas de manera incómoda, pero con una sonrisa genuina en el rostro. Era evidente que había hecho esto muchas veces antes. «Sofía está leyendo mis cartas», anunció Valentina, «y va a escribirme cartas también». «Eso es maravilloso», dijo Diego mirando a Sofía con una expresión que ella no podía descifrar completamente. «¿Tú también me escribías cartas cuando dormía?», preguntó Sofía de repente. Diego se sonrojó ligeramente. «Sí, pero las mías eran diferentes. Eran más como confesiones. ¿Puedo leerlas?». «Papá se pone muy nervioso cuando habla de sus cartas», observó Valentina con la honestidad brutal de los niños. «Siempre dice que son muy privadas». «Tal vez algún día», respondió Diego evasivamente. Pasaron la siguiente hora en la casita, tomando té imaginario y escuchando a Valentina relatar historias sobre su vida. Era surrealista para Sofía estar sentada ahí,
en este pequeño mundo que había sido construido a su alrededor sin su conocimiento, sintiendo tanto como una extraña, como una participante natural. Cuando el teléfono de Diego sonó, la burbuja de tranquilidad se rompió inmediatamente. Era el detective Ramírez. «Tenemos un desarrollo», dijo el detective sin preámbulos cuando Diego contestó. «Mauricio intentó acceder a los registros médicos de Sofía en el hospital esta mañana. Lo capturamos en video de seguridad». «¿Eso significa que saben dónde está?», preguntó Diego, alejándose de la casita para que Valentina no pudiera escuchar. «Estamos cerca, pero también significa que está escalando. Quiere información sobre el estado actual de Sofía, lo cual sugiere que está planeando algo inminente». Sofía, que había seguido a Diego para escuchar la conversación, sintió un escalofrío de miedo. ¿Qué tipo de información estaba buscando? Registros sobre su condición física, qué medicamentos está tomando, nivel de movilidad. El tipo de información que alguien necesitaría si estuviera planeando. El detective hizo una pausa. ¿Planeando qué?, insistió Sofía. «Un segundo intento», respondió Diego sombríamente. «Está planeando terminar lo que empezó hace 7 años. Esa noche, Diego había insistido en dormir en una silla junto a la cama de Sofía. A pesar de sus protestas sobre que tenía guardias profesionales vigilando la casa, él se había mostrado inflexible. «No pude protegerte hace 7 años», había dicho simplemente. «No voy a fallar otra vez». Sofía yacía despierta en la oscuridad, escuchando la respiración profunda de Diego desde la silla. Era extraño tener a alguien tan cerca, después de haber estado sola durante tanto tiempo, pero también se sentía segura. Era una sensación que la confundía profundamente. «¿Estás despierta?», susurró Diego en la oscuridad. «Sí. ¿Tú también?». «No puedo dormir. Sigo pensando en lo que podría haber pasado si no hubieras despertado antes de que Mauricio hiciera su movimiento». Sofía se volteó hacia él en la cama. En la luz tenue que se filtraba por las cortinas, podía ver el perfil de su rostro, las líneas de preocupación que se habían profundizado durante los últimos días. «Diego, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Realmente creías que iba a despertar? ¿En todos estos años realmente tenías esperanza?». Diego guardó silencio durante tanto tiempo que Sofía pensó que se había quedado dormido. Finalmente, habló con voz ronca. «Hubo momentos, especialmente durante el 2.º año, cuando pensé que estaba siendo ridículo. Los doctores seguían diciéndome que las posibilidades eran mínimas. Carmen me decía que tenía que aceptar la realidad y seguir adelante». Hizo una pausa. «Pero nunca pude hacerlo completamente». «¿Por qué?». «Porque te seguía sintiendo ahí. Sé que suena loco, pero cuando te hablaba, cuando te leía, cuando te confesaba todas las cosas terribles que había hecho, sentía como si de alguna manera me escucharas». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Qué tipo de cosas me confesabas?». «Todo. La verdad completa sobre las estafas, sobre cómo Mauricio me manipuló al principio, haciéndome creer que los proyectos eran legítimos, sobre cómo, para cuando me di cuenta de la verdad, ya estaba demasiado involucrado para salir fácilmente». Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Sobre cómo la noche del accidente ya había decidido confesar todo a las autoridades. Iba a perderte de todas formas, pero al menos iba a hacerlo de la manera correcta. ¿Por eso me seguiste esa noche? Quería decirte que tenías razón sobre todo, que iba a entregar toda la evidencia contra Mauricio y contra mí mismo, que prefería ir a prisión sabiendo que había hecho lo correcto que seguir viviendo con mentiras entre nosotros». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de años de dolor y arrepentimiento no expresado. «¿Y durante el matrimonio con Carmen?», preguntó Sofía, sorprendiéndose de su propia valentía para hacer la pregunta. «¿Le confesabas cosas a ella también?». «Carmen sabía que nunca podría tener mi corazón completo», Diego respondió honestamente, «pero también sabía que la respetaba y que haría todo lo posible por ser un buen esposo y padre. Cuando se enfermó, en los últimos meses, me hizo prometer que si alguna vez despertabas, lucharía por una segunda oportunidad contigo». Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Debe haber sido una mujer extraordinaria. Lo era, y sabía que parte de lo que me hacía amarla era que entendía mi amor por ti, sin sentir celos destructivos. Un ruido suave en el pasillo los alertó. Valentina apareció en la puerta,
arrastrando una manta pequeña y un osito de peluche. «Tuve una pesadilla», murmuró con voz soñolienta. «¿Puedo dormir aquí?» Sin esperar respuesta, se subió a la cama junto a Sofía y se acurrucó contra ella. Era la primera vez que Valentina había buscado confort físico de Sofía, y la sensación del pequeño cuerpo cálido contra el suyo despertó instintos maternales que Sofía no sabía que poseía. «¿De qué era tu pesadilla, pequeña?», susurró Sofía, acariciando el cabello de Valentina. «Soñé que te volvías a dormir para siempre y que esta vez no podía escribirte cartas porque no sabía dónde habías ido». Diego se acercó y se sentó en el borde de la cama, acariciando la mejilla de su hija. «Eso no va a pasar, mi amor. Sofía está despierta ahora y se va a quedar con nosotros. ¿Me lo prometes?», preguntó Valentina, mirando entre ambos adultos. Sofía miró a Diego por encima de la cabeza de Valentina. En sus ojos vio años de amor, arrepentimiento, esperanza y determinación. También vio miedo. Miedo de que esta nueva realidad fuera demasiado frágil para sobrevivir. «Te lo prometo», dijo Sofía finalmente, sorprendiéndose por la certeza en su propia voz. Se quedaron así durante un rato, los tres acurrucados en la cama mientras Valentina se quedaba dormida gradualmente. Era como una fotografía de la familia que podrían haber sido, que tal vez todavía podrían llegar a ser. «Sofía», susurró Diego, cuando estuvo seguro de que Valentina dormía profundamente. «¿Sí? Cuando todo esto termine, cuando Mauricio sea capturado y ya no haya peligro, ¿todavía querrás quedarte?», era la pregunta que había estado flotando entre ellos desde el primer día. Sofía miró a la niña dormida en sus brazos, luego al hombre que la había traicionado y salvado en igual medida. «Pregúntamelo cuando llegue ese momento», respondió suavemente. «Pero, Diego, hasta ahora, cada día que pasa, la respuesta se vuelve un poco más clara». «¿En qué dirección?». Sofía sonrió en la oscuridad, la primera sonrisa genuinamente feliz que había tenido desde que despertó. «En la dirección correcta». En ese momento, el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja los despertó bruscamente de su momento de paz. Diego se levantó inmediatamente, tomando su teléfono para llamar a seguridad, mientras Sofía protegía instintivamente a Valentina con su cuerpo. La tormenta que habían estado esperando finalmente había llegado. El sonido de pasos corriendo y voces gritando llenó la casa. Diego tomó a Valentina en brazos mientras estaba aún medio dormida y ayudó a Sofía a ponerse en pie con movimientos urgentes pero cuidadosos. «Al closet del fondo», susurró Diego. «Hay una habitación de pánico que mandé instalar el año pasado». Mientras se dirigían por el pasillo, escucharon la voz del oficial Mendoza gritando órdenes por radio. «Sospechoso en el perímetro. Necesitamos refuerzos inmediatamente». Diego abrió una puerta oculta detrás del closet principal que conducía a una pequeña habitación equipada con un sistema de comunicación, agua y provisiones básicas. Las paredes estaban reforzadas y había monitores que mostraban feeds de las cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó Valentina, ahora completamente despierta y asustada. «Solo estamos jugando un juego de escondite, mi amor», respondió Diego, aunque su voz tensa contradecía sus palabras tranquilizadoras. Sofía se sentó en una silla junto a los monitores, observando las imágenes en blanco y negro de diferentes ángulos de la casa y el jardín. En una de las pantallas pudo ver a dos oficiales de policía persiguiendo una sombra que se movía entre los árboles del jardín trasero. «Ahí», señaló Sofía, «en el monitor 3 junto al árbol de mango». Diego miró la pantalla y su expresión se endureció. «Es él, es Mauricio». En el monitor podían ver a un hombre de mediana edad, delgado y ágil, moviéndose con la determinación de alguien que conocía exactamente el diseño de la propiedad. Se dirigía directamente hacia la casita de juegos de Valentina. «¿Sabe dónde estamos?», murmuró Sofía. «Ha estado vigilando lo suficiente para conocer nuestras rutinas». El radio en la habitación de pánico crepitó con la voz del detective Ramírez. «Diego, ¿pueden escucharme? Tenemos al sospechoso localizado en el jardín trasero. Manténganse en la posición segura hasta que lo tengamos bajo custodia». Diego tomó el radio. «Copiado, detective. Estamos seguros en la habitación de pánico». «Papá, tengo miedo», susurró Valentina, abrazándose más fuerte a él. Sofía extendió los brazos hacia la niña.
Ven aquí, pequeña, vamos a estar bien. Valentina se transfirió a los brazos de Sofía, y por primera vez desde que había despertado, Sofía sintió el peso completo de la responsabilidad maternal. Esta niña dependía de ella para sentirse segura, y esa realización le dio una fuerza que no sabía que poseía. ¿Sabes qué?, le dijo Sofía a Valentina. Creo que este sería un momento perfecto para que me cuentes más sobre tus cartas. ¿Recuerdas alguna historia especialmente divertida? Mientras Valentina comenzaba a relatar una historia sobre el día que había tratado de enseñar a leer a su osito de peluche, los tres adultos en la habitación mantuvieron los ojos fijos en los monitores. Mauricio había desaparecido de la vista de las cámaras. ¿Dónde está?, susurró Diego. Como si hubiera escuchado la pregunta, el radio crepitó nuevamente. Hemos perdido el contacto visual con el sospechoso. Repito, hemos perdido contacto visual. De repente todas las luces de la casa se apagaron. Los monitores de seguridad parpadearon una vez y luego se quedaron en negro. Cortó la electricidad, dijo Diego, tomando una linterna de emergencia de un estante. Conoce la casa mejor de lo que pensábamos. En la oscuridad casi completa, Sofía sintió el miedo creciendo en su pecho. Valentina se había quedado callada, presionando su rostro contra el cuello de Sofía. «Diego», susurró, «¿hay otra salida de esta habitación?» «No, es la habitación más segura de la casa, pero solo tiene una entrada». El sonido de pasos lentos y deliberados en el pasillo, fuera de la habitación principal, los paralizó a todos. Los pasos se detuvieron directamente del otro lado del closet. «Sé que están ahí», dijo una voz que Sofía reconoció inmediatamente. Era Mauricio Vega, pero su voz sonaba diferente después de 7 años. Más dura, más amarga. 7 años, Diego. 7 años en prisión mientras tú vivías como un santo, cuidando a tu bella durmiente. Diego puso un dedo en sus labios, indicando silencio absoluto, aunque Sofía dudaba que pudieran estar más callados. ¿Sabes lo que aprendí en prisión, Diego?, continuó Mauricio. Aprendí que la paciencia es una virtud. Esperé el momento correcto. Estudié cada detalle de tu nueva vida perfecta. La niñita que va a la escuela todos los días, la mujer que finalmente despertó, el hombre que se convirtió en héroe. Los pasos comenzaron a moverse otra vez, aparentemente explorando la habitación principal. Al principio, solo quería matarla. La voz de Mauricio era escalofriante en su calma. Terminar lo que había empezado. Pero luego me di cuenta de que hay algo mucho mejor que la muerte. La pérdida. Quiero que experimentes la pérdida como yo la experimenté. Valentina comenzó a temblar en los brazos de Sofía. Diego se acercó más, creando un escudo protector alrededor de ambas. El sonido de cajones siendo abiertos y cerrados llegaba desde el dormitorio. Mauricio estaba buscando la entrada a la habitación de pánico. Encontré algo interesante en tus cajones, Diego. La voz de Mauricio ahora sonaba burlona. Cartas. Cientos de cartas dirigidas a una mujer en coma. Patético, realmente. Sofía sintió que Diego se tensaba junto a ella. Esas eran las cartas que él había mencionado. Sus confesiones privadas escritas durante todos esos años. Querida Sofía, comenzó a leer Mauricio con voz teatral. Hoy Valentina perdió otro diente. Le conté sobre ti nuevamente, sobre cómo vas a formar parte de nuestra familia cuando despiertes. Sé que es una fantasía, pero es la única esperanza que me mantiene cuerdo. El corazón de Sofía se aceleró. Escuchar sus sentimientos más privados, siendo burlados de esa manera, era como ser violada emocionalmente. Querida Sofía, continuó Mauricio, Carmen murió hoy. En sus últimos momentos, me pidió que te dijera que no te sintiera culpable por su amor dividido, que ella sabía desde el principio que una parte de mí siempre sería tuya. No sé si algún día podrás perdonarme, pero necesito que sepas que cada día que paso cuidándote es un día en el que trato de convertirme en el hombre que deberías haber tenido desde el principio. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de Sofía. Estas cartas revelaban una vulnerabilidad y un amor que Diego nunca había expresado directamente. Los pasos se detuvieron directamente frente al closet. Sé que están ahí atrás, dijo Mauricio suavemente, y sé exactamente cómo sacarlos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza directa. Durante largos minutos no se escuchó ningún movimiento del otro lado del closet.
Era como si Mauricio hubiera desaparecido, pero todos sabían que seguía ahí, planeando su siguiente movimiento. Valentina se había quedado dormida en los brazos de Sofía, agotada por el miedo y la confusión. Diego mantenía la linterna apagada para no revelar su posición, dejándolos en una oscuridad casi completa. De repente, el olor a humo comenzó a filtrarse por las rendijas alrededor de la puerta del closet. Hijo de... Diego se levantó inmediatamente, pero se detuvo al darse cuenta de que Valentina estaba dormida. «¿Qué está haciendo?», susurró Sofía. «Está quemando la casa», respondió Diego con voz tensa. «Quiere forzarnos a salir». El olor a humo se intensificó rápidamente. En la distancia podían escuchar las sirenas de los camiones de bomberos acercándose, pero no lo suficientemente rápido. «Diego, tenemos que salir de aquí». Sofía intentó mantener la calma por el bien de Valentina, pero el pánico crecía en su voz. «La habitación está sellada contra humo por un tiempo, pero no indefinidamente». Diego tomó el radio de emergencia. «Detective Ramírez, ¿me copia? Tenemos una situación de incendio en el interior». Solo llegó estática como respuesta. «Los radiopatrullas deben estar teniendo interferencia por el humo», murmuró Diego. Miró a Sofía y luego a su hija dormida. «Voy a tener que salir y confrontarlo directamente». «No». Sofía extendió su mano libre para detenerlo. «Eso es exactamente lo que quiere. Quiere separarnos». «Sofía, si no hago algo vamos a morir aquí los tres. Al menos si salgo, tengo una oportunidad de detenerlo antes de que el fuego se extienda demasiado». En ese momento, Valentina se despertó tosiendo suavemente. El humo estaba comenzando a filtrarse más intensamente en la habitación sellada. «Papá, ¿por qué huele como cuando quemas las hojas en el jardín?», preguntó con voz soñolienta. «Hay un pequeño incendio, mi amor, pero vamos a estar bien». Diego la tranquilizó mientras buscaba frenéticamente en los suministros de emergencia. ¿Como cuando se quemó la cocina el año pasado? Algo así, sí. Sofía observó a esta niña inocente tratando de entender una situación que ningún adulto debería enfrentar, mucho menos un niño. En ese momento, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «Diego, dame la linterna», dijo con voz firme. «¿Qué? Voy a salir yo. Mauricio quiere confrontarme a mí, no a ti. Si salgo, puede que detenga el incendio y te dé tiempo para escapar con Valentina». «Absolutamente no, Sofía. Apenas puedes caminar sin ayuda. Pero puedo hablar. Y conozco a Mauricio. Sé cómo piensa. Sé qué quiere escuchar». Sofía miró directamente a los ojos de Diego. «Además, si algo me pasa a mí, Valentina todavía te tendrá a ti. Pero si algo te pasa a ti, ella se queda huérfana». La lógica brutal de su argumento era irrefutable, y Diego lo sabía. «Hay otra razón», continuó Sofía suavemente, acariciando el cabello de Valentina. «En todas esas cartas que él leyó quedó claro que tú me amas, pero él no sabe si yo te amo de vuelta. Esa incertidumbre puede ser mi ventaja». Diego la miró durante largo tiempo, lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz tenue de la linterna. «¿Y me amas de vuelta, Sofía?», era la pregunta más importante, hecha en el momento más peligroso posible. Sofía miró a este hombre que había cuidado de ella durante 7 años, que había construido una vida para ella sin saber si alguna vez despertaría, que estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla. «Sí», respondió simplemente. «No sé cuándo pasó, si fue antes del accidente o durante estos últimos días, pero sí, te amo, Diego Herrera». Diego se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de años de esperanza y dolor y amor no expresado. Valentina los observaba con los ojos grandes, sin entender completamente, pero sintiendo la importancia del momento. «¿Eso significa que ahora van a vivir felices para siempre como en mis cuentos?», preguntó Valentina. «Eso significa que vamos a luchar por nuestro final feliz», respondió Sofía, tomando la linterna de las manos de Diego. «Pero primero, tengo que salir y hablar con el hombre malo». «¡No!», Valentina se aferró a Sofía. «No dejes que se lleve a otra mamá». Las palabras partieron el corazón de Sofía. Sin darse cuenta, Valentina había verbalizado su mayor miedo, que después de perder a su madre biológica, ahora perdería a la única figura materna que recordaba haber tenido. «No voy a ir a ningún lado», le prometió Sofía a Valentina, «pero necesito que me ayudes siendo muy valiente y quedándote aquí con papá».
¿Está bien? Valentina asintió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Sofía se dirigió hacia la puerta de la habitación de pánico, pero Diego la detuvo una vez más. Sofía, si no regresaras... Voy a regresar. Lo interrumpió con más confianza de la que sentía. Tengo demasiadas cartas que escribir como para darme por vencida ahora. Con esas palabras, abrió la puerta y salió hacia el closet, y luego hacia el dormitorio lleno de humo, donde Mauricio Vega la esperaba para el enfrentamiento que había estado 7 años en construcción. El humo era mucho más denso de lo que Sofía había anticipado. Sus pulmones, aún débiles después de 7 años de inactividad, luchaban con cada respiración. Se movía lentamente por el dormitorio, usando la pared como apoyo, siguiendo el resplandor naranja que indicaba dónde Mauricio había iniciado el fuego. Sabía que saldrías. La voz de Mauricio llegó desde la sala de estar. Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien, Sofía. Sofía siguió la voz, encontrándolo de pie junto a la ventana principal, observando cómo las llamas comenzaban a consumir las cortinas que él mismo había encendido. 7 años de prisión habían cambiado a Mauricio dramáticamente. Había perdido peso, su cabello estaba completamente gris y había una dureza en sus ojos que no recordaba. «Mauricio», dijo Sofía con voz firme, a pesar de que le temblaban las piernas. «Aquí estoy, déjalos ir». «¿Dejarlos ir?» Mauricio se rió amargamente. «¿Después de todo lo que me costó llegar hasta aquí?» «No, Sofía. Esto termina esta noche, pero va a terminar como yo lo decida». «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que Diego experimente lo que yo experimenté. La pérdida total, la desesperación. Quiero que sepa lo que se siente perder todo lo que amas por las acciones de otra persona». Mauricio comenzó a caminar en círculos alrededor de Sofía, como un depredador acechando a su presa. ¿Sabes lo que era estar en prisión, sabiendo que él vivía como un santo, mientras yo pagaba por crímenes que él también había cometido? Tú fuiste quien tomó las decisiones finales, Mauricio. Tú fuiste quien saboteó mi carro. «¿Por qué me obligaste?», gritó Mauricio, perdiendo por primera vez su compostura calculada. «Íbamos a perder todo, millones de pesos, años de trabajo, nuestra reputación. ¿Y eso justificaba intentar matarme? No era personal, Sofía. Era solo un obstáculo que necesitaba ser removido». Las palabras hirieron más profundamente de lo que Sofía había esperado. Ser reducida a un obstáculo por alguien que había conocido durante años, alguien en quien había confiado parcialmente, era devastador. «Pero mira cómo salieron las cosas», continuó Mauricio, su voz volviendo a esa calma escalofriante. «Diego se convirtió en tu príncipe encantado, cuidándote durante todos esos años. Construyó una familia perfecta a tu alrededor. Y ahora que finalmente despiertas, ¿qué pasa? Yo llego a destruirlo todo otra vez». En la distancia, Sofía podía escuchar sirenas acercándose más, pero también podía sentir el calor del fuego intensificándose. El tiempo se agotaba rápidamente. «¿Qué necesitas escuchar para detener esto?», preguntó Sofía directamente. «Quiero que Diego elija», respondió Mauricio sacando un arma de su chaqueta. «Su vida o la tuya. Quiero verlo hacer la elección que yo nunca tuve la oportunidad de hacer». «Mauricio, no». La voz de Diego llegó desde el pasillo. Había salido de la habitación de pánico, probablemente después de escuchar voces. «Perfecto». Mauricio apuntó el arma hacia Sofía mientras mantenía los ojos en Diego, justo a tiempo para el gran final. Diego entró lentamente a la sala, con las manos levantadas. «Mauricio, por favor, Sofía no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Si quieres venganza, tómala contra mí». «Oh, pero sí tiene que ver». Mauricio sonrió fríamente. «Ella era la razón por la que ibas a confesar todo. Sin ella, habrías seguido con el negocio indefinidamente. Ella fue el catalizador de mi ruina». Sofía se dio cuenta de que Mauricio había construido una narrativa en su mente durante años de prisión, una historia donde ella era la villana que había destruido su vida perfecta. Era inútil tratar de razonar con esa lógica retorcida. «Está bien», dijo Sofía de repente. «Lo haré». Ambos hombres la miraron confundidos. «Si tu objetivo es hacer que Diego sufra como tú sufriste, entonces mátame», continuó Sofía dando un paso hacia Mauricio. «Pero hazlo rápido, para que él no tenga que ver cómo muero lentamente en el fuego». «Sofía, no», gritó Diego. «Es la única manera, Diego». Sofía lo miró directamente a los ojos.
Valentina necesita a su padre. Tú puedes reconstruir tu vida otra vez. Yo ya tuve 7 años adicionales que nunca debería haber tenido. Mauricio parecía desconcertado por la facilidad con la que Sofía había aceptado su destino. Claramente, había esperado más súplicas, más drama. No es así como se supone que debe terminar, murmuró. ¿Cómo se supone que debe terminar?, preguntó Sofía, dando otro paso hacia él. Se supone que deben luchar por sus vidas. Se supone que deben suplicar. Se supone que Diego debe sentir la desesperación que yo sentí. ¿Y si te dijera que Diego ya experimentó esa desesperación? Sofía habló suavemente, como si estuviera calmando a un animal herido. Cada día durante 7 años, no sabía si yo despertaría o no. Cada noche se iba a la cama sin saber si sería la noche en que mi cuerpo finalmente se rendiría. ¿No crees que eso es su propia forma de tortura? Mauricio vaciló, el arma temblando ligeramente en su mano. En ese momento, las ventanas de la sala de estar explotaron hacia adentro cuando los bomberos forzaron la entrada. El humo y el ruido crearon una confusión total, y en el caos que siguió, Sofía escuchó un disparo. 6 meses después, Sofía se despertó con el aroma familiar del café recién hecho y el sonido de risas infantiles en el jardín. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, disfrutando de la normalidad de la escena antes de recordar completamente dónde estaba y cómo había llegado ahí. La bala de Mauricio había rozado su hombro izquierdo, una herida dolorosa pero no mortal. En la confusión del rescate, Mauricio había tratado de escapar, pero había sido capturado por los bomberos y la policía que rodeaban la casa. Ahora enfrentaba cargos de intento de asesinato, incendio premeditado y violación de libertad condicional que probablemente lo mantendrían en prisión por el resto de su vida. La casa había sufrido daños significativos por el incendio, pero era reparable. Durante los meses de reconstrucción, los 3 habían vivido en un apartamento temporal en el centro de la ciudad, una experiencia que, aunque estresante, había forzado una intimidad que aceleró su proceso de convertirse en una familia real. «Sofía», gritó Valentina desde el jardín, «ven a ver lo que planté en mi casita». Sofía sonrió y se levantó de la cama. Su movilidad había mejorado dramáticamente con meses de fisioterapia intensiva, y aunque no era la misma mujer físicamente fuerte de antes del accidente, se sentía más entera emocionalmente de lo que había estado en años. Salió al jardín renovado, donde Diego estaba ayudando a Valentina a regar las flores que habían plantado alrededor de la casita de juegos reconstruida. La estructura nueva era más grande que la original, con espacio suficiente para que 2 adultos se sentaran cómodamente para las fiestas de té que se habían vuelto una tradición semanal. «Mira», Valentina señaló orgullosamente hacia pequeños brotes verdes que comenzaban a emerger del suelo. «Son girasoles. Papá dice que van a crecer tan altos como yo para mi próximo cumpleaños. Se son hermosos, pequeña». Sofía se arrodilló junto a Valentina, admirando genuinamente el pequeño jardín que la niña había creado. «¿Sabes por qué planté girasoles?», preguntó Valentina con la seriedad que a veces mostraba cuando había estado pensando en algo importante. «¿Por qué? Porque siempre miran hacia el sol, como tú. Incluso cuando estabas dormida, siempre mirabas hacia las ventanas donde entraba la luz. Rosa me lo dijo». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. Esta niña tenía una forma de observar el mundo que constantemente la sorprendía con su profundidad. «Esa es una razón hermosa para plantar girasoles», respondió Sofía, abrazando a Valentina. Diego se acercó, limpiándose las manos en un trapo. «¿Café?», ofreció. «Por favor». Se sentaron en el patio trasero nuevo, observando a Valentina continuar con su jardinería mientras el sol matutino calentaba sus rostros. Era el tipo de momento doméstico y tranquilo que Sofía había pensado que nunca tendría, especialmente no con este hombre y esta niña que habían llegado a su vida de maneras tan complicadas. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, notando su expresión contemplativa. «En lo extraño que es», respondió Sofía. «Mauricio trató de destruir nuestras vidas 2 veces, pero al final sus acciones fueron las que nos unieron definitivamente como familia. ¿Te arrepientes de algo?». Era una pregunta que Diego le hacía de vez en cuando,
Y Sofía sabía que venía de su necesidad continua de asegurarse de que ella estaba ahí por elección, no por circunstancia. «Me arrepiento del tiempo perdido», respondió honestamente. «Me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de conocer a Carmen, de no haber estado despierta para ver a Valentina crecer durante sus primeros años. Me arrepiento de todos los malentendidos que tuvimos antes del accidente». Hizo una pausa, tomando la mano de Diego. «Pero no me arrepiento de estar aquí ahora. No me arrepiento de haberte perdonado. Y definitivamente no me arrepiento de amar a esa niña como si fuera mía». Diego levantó su mano y besó sus nudillos suavemente. «Hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?» «Valentina va a cumplir 7 años el próximo mes. Ha estado preguntando si puede empezar a llamarte mamá oficialmente». El corazón de Sofía se aceleró. Habían hablado sobre este momento, sabiendo que eventualmente llegaría, pero escucharlo verbalizado la hizo real. «¿Y tú qué piensas?» «Pienso que ya eres su madre en todos los sentidos que importan. Pienso que Carmen estaría feliz sabiendo que su hija tiene a alguien que la ama tanto como tú la amas». Diego hizo una pausa. «Y pienso que me gustaría hacerlo oficial de todas las maneras posibles». Sofía lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» Diego se levantó de su silla y, para sorpresa completa de Sofía, se arrodilló junto a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Mendoza, he estado enamorado de ti durante casi una década. He cuidado de ti durante 7 años. He esperado tu regreso. He rezado por una segunda oportunidad que nunca pensé que merecía». Su voz temblaba ligeramente. «¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¿Harías oficial esta familia que hemos construido?» Sofía miró el anillo, un solitario sencillo pero elegante. Luego miró a Diego y finalmente miró a Valentina, quien había dejado de regar las flores y los observaba con ojos esperanzados. «Di que sí», gritó Valentina, incapaz de contenerse más. «Di que sí para que podamos ser una familia de verdad». Sofía se rió a través de las lágrimas. «¿Una familia de verdad? ¿No éramos ya una familia de verdad?» «Sí, pero ahora sería oficial», explicó Valentina con lógica de niña. «Como en los papeles y todo». Sofía miró nuevamente a Diego, quien seguía arrodillado, esperando su respuesta con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. «Sí», dijo finalmente. «Sí, Diego Herrera, me casaré contigo». Valentina gritó de alegría y corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos, mientras Diego deslizaba el anillo en el dedo de Sofía. Era un momento perfecto, uno que ninguno de los tres había estado seguro de que alguna vez sería posible. «¿Sabes qué significa esto?», le preguntó Sofía a Valentina mientras se acomodaba entre ambos adultos. «¿Qué? Significa que oficialmente vas a ser mi hija. Significa que voy a poder escribirte cartas todos los días por el resto de nuestras vidas. ¿Y significa que vas a vivir felices para siempre como en los cuentos?» Sofía miró a Diego, luego hacia la casa reconstruida, luego hacia el jardín donde los girasoles de Valentina crecían hacia el sol. «Significa que vamos a trabajar cada día para construir nuestro propio final feliz», respondió. «Uno día a la vez, una carta a la vez, una memoria nueva a la vez». Mientras se quedaban sentados en el jardín, con el sol de la mañana calentando sus rostros y el futuro extendiéndose ante ellos lleno de posibilidades, Sofía se dio cuenta de que había despertado no solo del coma, sino hacia una vida que era más rica y más completa de lo que jamás había imaginado posible. El despertar verdadero no había sido abrir los ojos después de 7 años de sueño. Había sido aprender a amar otra vez, a confiar otra vez, a construir una familia desde las cenizas de la traición y el perdón. Y mientras Valentina comenzó a contarles sobre los planes para su cumpleaños número 7, Sofía supo que finalmente estaba donde pertenecía, despierta, amada y completamente viva. Y